Cordial saludo, estimados estudiantes de grado noveno. Mi nombre es Ivonne Lorena Fonseca Peña, docente de lengua castellana del Colegio Los Naranjos IED. En el día de hoy vamos a explicar como tal acotaciones del taller anterior que respectaba al primer taller de la semana 1 del segundo periodo. Entonces, para iniciar, se harán esas acotaciones. En primer lugar, la línea del tiempo en las cuales se omitieron hechos importantes que estaban en el documento enviado. Entonces, acá era relevante tener en cuenta los aspectos históricos y las fechas que se daban en el documento planteado. Entonces, olvidamos de pronto mencionar la Guerra Fría, la dictadura en Cuba. Entonces todo esto era de gran relevancia tenerlo en cuenta en nuestro taller. Completar información con respecto a Gabriel García Márquez, en su mayoría todos los estudiantes hicieron muy bien este punto, entonces no hay como tal queja. Estamos haciendo una buena comprensión de lectura. No se cumple con la estructura de un cuento y no se da respuesta a la pregunta por qué Jean-Pierre decide quitarse la vida. Entonces recordemos que dábamos como tal un fragmento que debíamos pasar a modo cuento y a manera de ello. Entonces lo que se pudo evidenciar es que no seguimos como tal la estructura de cuento y no se contestó a la pregunta que se estaba realizando. Ya vamos a seguir con el tema del boom literario. En específico, las características del boom. En la primera de ellas nos habla de una innovación del lenguaje, atrevimientos sociales y políticos. Cuando nos están hablando de atrevimientos sociales y políticos, específicamente los autores hablaban de lo degradada la vida de los aborígenes, del poder y el abuso de las oligarquías como tal, la presión y el miedo que sentían y que se había interpuesto por las dictaduras que estaban gobernando en Latinoamérica. En otra de las características nos hablan de la creación de escenarios míticos. Estos se convirtieron en símbolos que exploraron el desarrollo de la cultura desde puntos de vista sociopolíticos. Cuando nos hablan de escenarios míticos, podemos poner, por ejemplo, a Gabriel García Márquez. Él utiliza el pueblo Macondo. Sabemos que es un pueblo ficticio, pero él hace recopilación de esto en 100 años de soledad, en Hojarasca, en los funerales de Mamá Grande, entre otras novelas, en el cual muestra todas las problemáticas que tiene Colombia en su momento. Y es un claro ejemplo que se puede evidenciar allí. En el siguiente dicen el empleo frecuente del realismo mágico. Se trata de la introducción de elementos sobrenaturales o extraños en la narración. Aquí es relevante resaltar a Julio Cortázar porque él también tiene varios de estos elementos, por ejemplo en Rayuela, en el cuento La noche boca arriba. Y importante también resaltar aquí que se hace el uso de los neologismos. ¿Qué son los neologismos? Todas estas palabras nuevas que ellos crearon, sus propias definiciones para contextualizarnos en sus textos. En el primer punto, vamos a hablar del primer punto del taller que corresponde a la semana 2 y 3 del segundo periodo. Nos dice que hay que realizar un mapa conceptual. ¿Qué se va a pedir específicamente en este mapa conceptual? Que tengamos en cuenta el concepto primero del boom latinoamericano, sus características, el tema cubano, el realismo mágico, la alteración cronológica, los autores y las novelas importantes. Teniendo en cuenta que el mapa conceptual tiene 3 niveles de gran relevancia. El primer nivel respecta al concepto central. El concepto central es el boom latinoamericano. En el segundo nivel nos habla de las palabras enlace. Recordemos que debemos hacer es un mapa conceptual y no un mapa mental. ¿Qué diferencia el mapa conceptual? Que tiene esta jerarquización precisamente de la información y que vamos a encontrar
palabras enlace. Si no tenemos las palabras enlace, difícilmente vamos a poder conectar nuestras ideas. En el tercer nivel nos habla de conceptos específicos. Como ahorita lo mencionaba, ahí podemos poner características, ponemos autores, etcétera, etcétera. Y ya en los ejemplos específicamente, que está en el cuarto nivel de mapa conceptual, ahí sí podemos poner el nombre de las novelas y en cuanto a los ejemplos. En el segundo punto que respecta al taller, nos dice que se debe hacer una reseña crítica del cuento En que es que somos muy pobres de Juan Rulfo, del libro El llano en llamas. Es interesante este punto porque ya lo hemos trabajado desde clase. Cuando hacemos nuestras fichas de lectura, nosotros también ya hemos reseñado libros como tal, hemos reseñado también películas y entonces aquí vamos a mostrar unos pasos muy sencillos para la elaboración de la reseña crítica. En primer lugar, pues un título creativo, entonces aquí no es válido poner como tal el nombre del cuento, es que somos muy pobres, ni tampoco el llano en llamas, sino algo que sea más y surja desde nuestra creatividad. En el segundo dice párrafo introductorio con información relevante. En ese párrafo introductorio es donde yo puedo contextualizar a mi lector de lo que yo voy a empezar a hablar en mi reseña crítica como tal. Entonces, en esa información relevante se destaca el nombre del libro, nombre del cuento leído, nombre del autor, su editorial, la fecha de publicación y el número de páginas. Por eso más adelante voy a compartir con ustedes el enlace en donde nosotros podemos ver el cuento en PDF y ahí como tal vamos a hacer, poder mirar su editorial, vamos a poder mirar el número de páginas y toda la información requerida en este punto como tal. Ya en el resumen, recordemos que en este resumen es bien importante tener en cuenta que no lo voy a hablar como si yo estuviese presente, sino lo voy a hablar en tercera persona y evitar que el resumen sea más extenso que el mismo cuento. Y pues no sería una reseña crítica si no tuviéramos que asumir una postura crítica frente a la temática escogida del cuento. Resulta que en este cuento es que somos muy pobres, de Juan Rulfo, yo encontré que una de las temáticas más relevantes era precisamente la pobreza, la desigualdad social o la jerarquización social en su efecto. Entonces, precisamente de eso yo quiero hacer como tal mi temática y eso es lo que voy a escoger. Eso es lo que yo debo desarrollar en toda mi crítica y en toda mi reseña. Por lo tanto, en el quinto punto van las conclusiones. Aquí es importante tener nuestro ir siguiendo el hilo conductor. Hay personas que empiezan hablando de gatos, terminan hablando de perros y no se sigue como tal este hilo conductor. Es precisamente ahí cuando no se evidencia ni coherencia ni cohesión en los textos. En el tercer punto nos habla de elaborar 3 párrafos en donde se mencione cuáles son las características del boom latinoamericano que se evidencian en el cuento Es que somos muy pobres de Juan Rulfo del libro El llano en llamas. Aquí yo ya di como tal unas características, fueron muy generales, pero nosotros vamos a ser más juiciosos y en el documento que se les planteó ir revisando, ir mirando qué otras características, aparte de las mencionadas por la profe, nos pueden ir sirviendo para yo complementar mi información. Si me están diciendo 3 párrafos, pues el número de extensión queda para ustedes. Entonces, en ese modo, no vamos a hacer, por ejemplo, un párrafo de 2 renglones, ¿cierto? Porque nosotros ya estamos en una capacidad argumentativa mucho mayor. Entonces, pensar que se haga un buen trabajo. Aquí lo importante no es la cantidad, sino es la calidad de mis párrafos. Recomendaciones. Primero, organización de la información. Si yo estoy hablando como tal de que debo hacer un mapa conceptual, necesariamente tengo que hacer la organización de una información porque precisamente eso es un organizador gráfico de todo lo que yo voy a leer. Ortografía. Vuelve y juega la ortografía. Nuevamente esta recomendación porque sí hay que hacer nuevamente una lectura antes de enviar un documento.
plagio y consecuencias, quiero felicitarlos porque en este segundo taller no se han evidenciado como tal casos de plagio, pero sí nos sobra y no está de más dar esta recomendación. Otro de los puntos de recomendaciones se dice enviar como asunto nombre, apellido y curso del estudiante. Sí se ha evidenciado que los estudiantes han estado muy juiciosos en esta tarea y felicitarlos a ustedes porque ya hemos ido al paso y hemos seguido las instrucciones indicadas. Documentos adjuntos en un solo archivo. Yo sí les voy a pedir el gran favor que todos lo adjuntemos en un solo archivo. Porque en este taller se evidenció que la línea del tiempo la manejábamos en otro programa, el documento en otro programa, entonces sí lo enviábamos en archivos separados y en diferentes horas. Entonces, ¿qué pasa? Que la profe Ivonne revisa el correo y ya ha dado como tal unas recomendaciones en uno y después se da cuenta que han enviado en otro correo la línea del tiempo. Entonces, si el mapa conceptual que se está pidiendo en este taller como tal, nosotros vamos a hacerlo desde otra herramienta, entonces sí es de gran importancia que nosotros lo adjuntemos en un solo archivo para poder tener una sola retroalimentación. Netiqueta. ¿Qué es netiqueta? Esos pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a la internet. Entonces, un ejemplo es cuando yo envío un documento adjunto, aparte de poner el asunto, nosotros vamos a hacer un saludo a los docentes también. Entonces, cordial saludo, estimada docente Ivonne, adjunto como tal el taller correspondiente. Es importante el tema del saludo, no decir ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes, porque no sabemos en el momento en que nos vayan a leer. Entonces, si yo pongo buenos días y me leyeron en la tarde, pues no quedaría como muy acorde. Entonces, simplemente el saludo sería cordial saludo o buen día. Recordemos que el día termina hasta las 12 de la noche, entonces sí es válido poner buen día. Pongo como tal mi correo electrónico para que lo tengamos en cuenta y lfonsecap@fmsnord.org. Aquí en la bibliografía vamos a encontrar como tal el enlace que me permite ir al documento del cuento Es que somos muy pobres de Juan Rulfo y toda la información que yo necesite de más para hacer mi reseña crítica la voy a encontrar. Igual aquí también en el video también va a quedar adjunto el enlace para que nosotros podamos hacer acceso a él y tener la información a mano. Para nosotros es muy importante, nuestros estudiantes realmente los extrañamos en nuestra institución y queremos que se cuiden mucho, se protejan. Les voy a dejar como tal este mensaje. Dice, no temas, recuerda, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces, más inteligente que lo que piensas y más amado de lo que te imaginas. Con respecto a la frase, es importante que tengamos acá en cuenta que todos tenemos una gran importancia en la institución y que en este momento necesitamos que se sientan muy acogidos, que sientan que realmente se ha extrañado desde la institución y que necesitamos tener mucha motivación en este momento para seguir con nuestras tareas encomendadas. Chicos, cualquier información e inquietud que nosotros tengamos con respecto al taller, pues remitirnos a las fuentes y como tal aquí debajo del video podemos hacer el comentario, podemos dejar nuestro like al video y podemos poner todas aquellas preguntas que nos vayan surgiendo. A veces como tal no surgen las preguntas en un primer momento, sino cuando ya estamos desarrollando, estamos prestos. Estoy muy presta a todas sus recomendaciones, a todas sus inquietudes, a los estudiantes que hayan hecho como tal sus preguntas. He tratado de responder lo más pronto posible. Entonces, chicos, con todos los ánimos, con la mejor energía, vamos a ir trabajando.
Un fuerte abrazo y miles de bendiciones para ustedes. Vamos a trabajar muy juiciosos con esto y esperamos muy buenos resultados en cuanto a los talleres planteados desde las diferentes asignaturas y que estén muy bien. Muchas gracias y cualquier duda, nuevamente, la podemos dejar aquí en nuestro link.